Bloque 3, óptica geométrica. En este bloque vamos a ver algunos fenómenos o propiedades de la luz, que son dos específicamente. Uno es la reflexión de la luz y el otro es la refracción de la luz. La reflexión de la luz tiene que ver con el hecho de que la luz, al incidir en alguna superficie, rebota, y eso nos permite a nosotros ver los objetos y ver las tonalidades en diferentes colores. La refracción de la luz es el cambio de la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro, y eso nos hace ver ciertas ilusiones ópticas como las que platicaremos a continuación. La reflexión de la luz, en su sentido general, pudiéramos representarlo con esta imagen, es decir, hay un rayo de luz que incide sobre una superficie y rebota. Y la refracción de la luz es cuando tenemos aquí la luz que está en un medio, este medio es el aire, y luego pasa a otro medio que es el agua. Entonces esto nos hace cambiar la dirección, la velocidad de la luz, y por lo tanto nosotros aparentemente vemos un cambio en el cuerpo. Algunas propiedades o algunas leyes sobre la reflexión de la luz son las siguientes. Primero, si tenemos aquí una superficie, vamos a llamar la superficie que es sobre la que va a incidir el rayo de luz, tenemos esto, a esto le llamamos rayo incidente. Este es el rayo incidente, esta es la superficie, y entonces vamos a trazar una recta que es perpendicular a la superficie, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y entonces le vamos a llamar normal a esta recta. Una recta normal a la superficie es una recta que forma un ángulo de 90 grados con dicha superficie. Y vamos a tener aquí el rayo reflejado. Entonces, las leyes de la reflexión nos dicen que el rayo incidente, este rayo incidente, la normal, esta normal y el rayo reflejado se encuentran sobre el mismo plano, es decir, son coplanares estos tres. La otra nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, y la tercera nos dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión se miden con respecto a la normal. Fíjate, el ángulo de incidencia no es este de aquí abajo, no es este, ni el ángulo de reflexión tampoco es este de aquí abajo. El ángulo se mide con respecto a la normal, o sea que este de aquí es el ángulo de incidencia, fíjate, ángulo de incidencia entre el rayo y la normal. Y este de aquí es el ángulo reflejado entre el rayo reflejado y la normal. Y resulta que estos dos ángulos son iguales. El ángulo de incidencia mide lo mismo que el ángulo de reflexión. Si este ángulo midiera 30, este ángulo tendría que medir 30 grados. Ok, ahora, la refracción de la luz. La refracción de la luz es el cambio de la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro. Y el índice de refracción es la razón de la velocidad de la luz, c. Esta velocidad de la luz pues es 3.8 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta velocidad, entonces el índice de refracción va a ser esta velocidad de la luz comparada con la velocidad de la luz en el material del que estemos hablando. Así, esta n minúscula significa índice de refracción y es igual a c, que es la velocidad de la luz, sobre la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio en el que está pasando. Vamos a ver, entonces mira, teníamos ya aquí para la cuestión de la reflexión el rayo incidente, el rayo reflejado, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Quedamos que este ángulo de incidencia y este ángulo de reflexión son iguales. Ahora, la refracción de la luz consiste en que si viene aquí, este rayo incidente parte, va a pasar aquí en el otro material, pero
A este le vamos a llamar rayo refractado. Este es el rayo de la refracción. Y este de aquí va a ser el ángulo de refracción. Fíjate bien, los subíndices unos, o sea, teta 1 y el índice de refracción N1, por ejemplo, vamos a hablar del aire, vamos a decir que el índice del aire es 1. N1 es igual, N1, teta 1 son las magnitudes de la reflexión, o sea, de la incidencia o reflexión. Y los subíndices 2, como por ejemplo teta 2 y N2, que este es el índice de refracción, nos indican las magnitudes de la refracción, el ángulo y el índice de refracción. Entonces, cuando la luz, fíjate, cuando la luz pasa de un material de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción, el rayo refractado se acerca a la normal. O sea, en este caso, el rayo pasó de un índice de refracción menor, o sea, porque aquí vale 1, a un índice de refracción mayor, aquí vale 1.33. Entonces pasó del aire al agua. Entonces lo que ocurre es que este ángulo de incidencia es mayor que este ángulo de refracción. Y cuando ocurre el proceso al revés, es decir, vamos a suponer que ahora el rayo sale del agua, va a salir del agua. Entonces vamos a tener que este es el rayo incidente. Y de aquí pues obviamente va a haber parte de la reflexión. Este es el ángulo de incidencia. Y este va a ser el ángulo de refracción. Entonces, si consideramos los datos anteriores, fíjate, cuando la luz pasa de un material de mayor índice, es decir, la luz venía aquí en el agua y pasó al aire, entonces pasó de un índice mayor a un índice menor. Entonces el rayo refractado, se aleja de la normal, o sea que el ángulo de refracción se hace más grande que el ángulo de incidencia. De nuevo, a ver, de nuevo es así. La primera cuestión, cuando el rayo pasa de menor índice a mayor índice, entonces el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Aquí el rayo venía en el aire y entró al agua. Ahora, al revés, cuando el rayo pasa de un índice de incidencia mayor a un índice de incidencia menor, entonces aquí el rayo venía en el agua y pasó al aire. Entonces el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. ¿Ok? Bien, la ley de Snell nos relaciona los índices de refracción y los ángulos de incidencia y refracción. De esta manera, mira, N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Nuevamente te recuerdo que los subíndices 1, o sea N1 y teta 1, se refieren a datos de incidencia. Estos son datos de incidencia. Y los subíndices 2, o sea N2 y teta 2, se refieren a datos de refracción. Es decir, este es el índice cuando incide. Y este es el ángulo de incidencia. Este es el índice sobre la superficie que va a ser refractado y este es el ángulo de refracción. Entonces, con esta ley, para entenderla, vamos a resolver los ejercicios que vienen en tu guía didáctica en la página 162. Primer problema, dice, una onda de luz tiene una frecuencia de 5.09 por 10 a la 14 Hz en el aire, agua y diamante. ¿Cuál es la longitud de la onda de esta luz en cada medio? Bueno, vamos a ver primero que en términos generales la velocidad de una onda es igual a longitud por frecuencia. También de aquí despejamos la longitud de onda. Esta frecuencia está multiplicando, la pasé dividiendo. El índice de refracción es velocidad de la luz sobre velocidad en el medio. De aquí despejo la velocidad en el medio, está dividiendo, lo paso multiplicando. Y la n la regreso dividiendo. Entonces, con estas ecuaciones para el aire el índice de refracción es La velocidad, aquí está,
es velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 sobre 1.0293. Con esto obtengo la velocidad de la luz en el aire. Y luego, con esta velocidad del aire y utilizando esta ecuación de aquí, velocidad de la luz en el aire sobre la frecuencia que me dieron. Con esto pues ya puedo obtener 5.89 por 10 a la menos 7 metros, la longitud de onda en el aire. Ahora, para el agua, lo mismo. El índice de refracción para el agua es 1.33. Utilizo esta ecuación para calcular la velocidad de la luz en el agua. 3 por 10 a la 8 entre 1.33. Me da esto como velocidad de la luz en el agua. Con esto y esta ecuación calculo la longitud de onda, que es velocidad de la luz en el agua entre la frecuencia. 4.43 por 10 a la menos 7. Y finalmente para el diamante. Para el diamante n es igual a 2.419. Calculo con esta ecuación la velocidad de la luz en el diamante, que sería 3 por 10 a la 8 sobre 2.419. Esta es la velocidad de la luz en el diamante. Con esta velocidad de la luz y esta ecuación calculo la longitud de onda. Entonces, esta es la longitud de onda en el diamante. Bien. Problema 2. Dice así: en cierto tiempo la luz recorre 3.5 kilómetros en el aire. Durante el mismo tiempo la luz recorre solamente 2.5 kilómetros en un líquido. ¿Cuál es el índice de refracción en el líquido? Bien, n, el índice de refracción, recuerda que es c sobre, velocidad de la luz sobre velocidad en el medio. La velocidad en términos generales es distancia sobre tiempo. Entonces, voy a utilizar esta C, la despejo de aquí, está dividiendo, esta V la paso multiplicando y voy a sustituir, en lugar de poner velocidad, voy a poner velocidad de la luz. Aquí, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces C, que es la velocidad de la luz, es distancia que recorrió, 3.5 kilómetros sobre el tiempo. Entonces, la velocidad en el medio, la velocidad en el medio es 2.5 sobre el tiempo. Ahora, el índice de refracción es C sobre V. C es esto, 3.5 kilómetros sobre el tiempo. V es esto, 2.5 kilómetros sobre el tiempo. Como el tiempo es el mismo, porque me dice durante el mismo tiempo, entonces, bueno, voy a hacer la operación aquí, medios por medios y va abajo, así, y extremos por extremos y va arriba. Aquí se elimina tiempo con tiempo y kilómetro con kilómetro, y me queda esto. Hago la división y me da que n es 1.4.